Era para ser solo un caso más. Una familia cristiana, acusada simplemente por predicar en las calles. Gente sencilla, de fe firme, que creía que difundir esperanza nunca sería un delito. Pero aquel día estaban sentados en el banquillo de los acusados, rodeados de abogados experimentados, fiscales fríos y miradas de juicio. Sin embargo, nadie imaginaba que, en medio de ese escenario, un sacerdote entraría en silencio, sin toga, sin estatus, sin protección, solo con una carpeta de cartón en las manos, y algo que nadie allí estaba preparado para escuchar. Lo que sucedió en ese tribunal nadie ha logrado explicar hasta hoy, y tú necesitas escucharlo hasta el final, porque esta historia no trata de un juicio, trata del poder que existe cuando la fe se alza frente al miedo. Mantente atento, porque quizá mientras escuchas, descubras algo sobre ti mismo. El aire dentro del tribunal parecía demasiado pesado para aquella mañana común. Las ventanas altas dejaban entrar una luz dura, fría, que caía sobre los bancos como un haz de foco interrogando a los presentes. El ambiente olía a madera añeja y papel envejecido, con el sonido seco de las carpetas al manipularse y los pasos rítmicos de los abogados resonando en el suelo de mármol. Pero ese día, algo rompía la rutina silenciosa de la corte. La presencia de un hombre, que no vestía toga, no cargaba maletines de cuero, ni llevaba reloj de lujo, llamó la atención desde el instante en que cruzó la puerta. Padre Luis Toro caminaba con pasos calmados, casi descompasados del ritmo burocrático de la sala. Su mirada no buscaba intimidar, buscaba justicia. En las manos, una carpeta simple de cartón. En el rostro, marcas de quien ya había enfrentado mucho más que procesos y juicios. Algunos de los presentes lo miraron con extrañeza. ¿Qué hacía un sacerdote allí? El juez, visiblemente cansado, echó un vistazo de reojo, como quien ya esperaba un día largo y agotador. Pero había algo en la forma en que el padre Luis ocupaba ese espacio, como si no fuera la primera vez que se presentaba ante un juicio, aunque aquel no fuera su lugar habitual. Los integrantes del jurado, compuestos por ciudadanos comunes, intentaban mantener la compostura, pero era evidente su incomodidad. El fiscal acomodaba nerviosamente los papeles sobre la mesa, mientras los abogados de la acusación cuchicheaban entre ellos, sin disimular el desprecio. El sacerdote no parecía percatarse, o quizá lo notaba todo, pero simplemente no se dejaba afectar. Sabía qué hacía allí, y por más improbable que pareciera, sabía que no estaba solo. El juez convocó la audiencia con la misma formalidad de siempre, voz neutra, mirada fatigada, como quien ha oído demasiadas historias para sorprenderse con una más. Los acusados, una familia compuesta por padre, madre y una joven adolescente de ojos inquietos, fueron llamados al estrado. La acusación era clara: intolerancia religiosa y alteración del orden público. Todo porque habían sido denunciados por predicar en una plaza pública, leyendo versículos de la Biblia y repartiendo panfletos. Para los abogados de la otra parte, aquello era una afrenta a la laicidad del Estado. La fiscalía estaba confiada, provista de recortes de periódicos locales, videos distorsionados y testimonios que acusaban a los cristianos de coacción espiritual. Del lado de la defensa, pocos recursos, solo la convicción de que no estaban equivocados. Y ahora, la presencia de un sacerdote que nadie allí sabía explicar por qué había sido llamado. Cuando se mencionó el nombre del padre Luis Toro, se produjo una leve conmoción en el tribunal. Algunos se entrecerraron, otros fruncieron el ceño, pero nadie dijo nada. Él avanzó hasta el espacio reservado para el testigo con la misma serenidad de antes. El eco de sus pasos llenó la sala, imponiendo un silencio incómodo. Al sentarse, acomodó la sotana sin prisa, apoyó la carpeta de cartón sobre el regazo y esperó. El juez preguntó casi con ironía cuál sería la relevancia de su testimonio en aquel proceso. Pero la respuesta del sacerdote no llegó con soberbia ni con florituras. Solo dijo: «Me convocaron porque conozco a esa familia.
y también conozco el poder que el miedo tiene de silenciar la verdad. La fiscalía protestó, alegando que aquello era irrelevante, pero el juez decidió escuchar. Era como si algo lo hubiese tocado, una molestia invisible que le impedía desechar esas palabras. La atmósfera empezó a cambiar. El padre Luis abrió la carpeta con cuidado, como quien manipula algo sagrado, pero de su interior no extrajo ningún documento. En lugar de eso, sacó un pequeño Nuevo Testamento, de tapa gastada y páginas dobladas por el uso. Lo sostuvo con ambas manos como quien lleva algo mucho más valioso que cualquier prueba material. «Con su permiso, señoría», dijo, «no traje leyes humanas, traje historias reales, de personas que fueron silenciadas, perseguidas y aún así siguieron creyendo». El juez asintió con un gesto casi imperceptible, y entonces empezó, no a discursar, sino a narrar. Habló de una mujer en Oaxaca que perdió su empleo por negarse a renegar de su fe, de un joven en Guadalajara golpeado por llevar una cruz al cuello. Cada relato era una piedra lanzada al lago de la indiferencia. Las palabras se hundían hondo, hasta tocar lo que dormía en cada uno de los oyentes. Mientras hablaba, no había prisa en su voz, ningún intento de convencer. Era como si simplemente abriera una ventana para que los demás vieran lo que él llevaba tiempo observando. El fiscal cruzaba los brazos con impaciencia, pero evitaba la mirada del sacerdote. Los miembros del jurado, antes rígidos, ahora lo miraban fijamente, como niños escuchando una historia que les hacía recordar algo olvidado. Y en medio de aquella tensión contenida, fue la joven acusada quien reaccionó primero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de alivio. Era como si, hasta ese momento, ella hubiese cargado sola el peso de algo que nadie más veía. Y, por primera vez, alguien pronunciaba en voz alta lo que ella no lograba expresar. Luis lo notó, pero no desvió la mirada. Siguió firme, como quien sabe que aún no ha llegado al punto más profundo, pero está muy cerca. A veces, dijo el sacerdote pausadamente, la intolerancia no viste uniforme militar. Viste corbata, usa palabras pulidas, cita leyes, y se esconde tras el discurso del respeto para impedir que el otro exista. La sala guardó silencio. Él no miraba a nadie en particular, pero todos se sintieron aludidos. El juez apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos, como quien necesita algo firme para no ceder a la emoción que amenazaba con aflorar. Uno de los jurados, un hombre de mediana edad y semblante endurecido, desvió la mirada al suelo, la fiscal mordiéndose el labio inferior, impaciente pero visiblemente conmovida. Entonces Luis abrió el Nuevo Testamento y leyó, con voz firme y clara, «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Cuando terminó, no hubo reacción inmediata, pero el impacto era palpable en rostros que ahora parecían menos seguros de sus convicciones iniciales. El sacerdote respiró hondo. Dijo que no conocía los autos del proceso, no sabía de los videos, de los testimonios, de los argumentos jurídicos, pero conocía a esa familia. Conocía el dolor de ser tratado como criminal por la fe. No intentaban imponer nada, afirmó. Ofrecían esperanza, y la esperanza solo ofende cuando revela lo que falta en quien la escucha. Esa frase hizo al juez inclinar ligeramente la cabeza, como quien siente un golpe leve, pero certero. La adolescente, entre los acusados, lo miraba fijamente ahora, como si él fuera el único ancla en aquel mar revuelto. No sonreía, pero sus ojos lo decían todo. Había gratitud. El público, antes inquieto, permanecía en silencio. Y por primera vez desde el inicio de la audiencia, no era el miedo lo que dominaba el ambiente. Era el desconcierto. El juez carraspeó, como si intentara apartar un nudo invisible de la garganta. Pidió a la fiscalía que formulara nuevas preguntas al padre, pero nadie se levantó. Hubo un momento de vacilación general. Era como si cualquier intento de impugnar lo dicho se convirtiera,
por sí mismo, en una confesión de insensibilidad. Uno de los abogados de la acusación alzó finalmente la voz, tratando de retomar el control. «Padre, ¿cree usted justo que, en nombre de la fe, se perturbe el orden público? ¿Que se expongan ideas religiosas en espacios donde hay diversidad?» Luis lo miró con serenidad. Orden público no es silencio absoluto, es convivencia. Y la convivencia no se logra silenciando voces, sino aprendiendo a escucharlas, incluso cuando no se está de acuerdo con ellas. El abogado no respondió, no había mucho que decir. Y aun cuando lo hubiera, algo en la firme tranquilidad de esa respuesta lo hizo retroceder. Simplemente volvió a sentarse. En la mesa del jurado, una mujer anciana de cabello corto y mirada atenta, se quitó las gafas y las sostuvo con ambas manos, como si necesitara una pausa para reorganizar sus pensamientos. En un rincón de la sala, un policía observaba en silencio, con los brazos cruzados y expresión inescrutable. El padre Luis, por su parte, no se movía, permaneció donde estaba, sin aprovechar la atención obtenida. No había vanidad en su postura, ni deseo de aplausos, solo la convicción de que estaba allí para cumplir algo que no dependía del reconocimiento de los hombres. En un instante, se giró brevemente hacia la familia sentada junto a los defensores. Fijó la vista en el padre de la joven, que lo observaba en silencio desde el principio, con un leve asentimiento de cabeza, casi imperceptible, como quien dice, «Ánimo, no ha terminado». Selló una conexión que nadie entendió, pero que hablaba más que cualquier palabra. El juez se recostó ligeramente en la silla, algo inusual en alguien tan acostumbrado a mantener una postura rígida. Pero allí, en ese momento, parecía no estar juzgando solo un caso legal. Parecía estar intentando entender algo que tocaba su propia historia. El nombre del juez era Marcelo Dávila, un hombre conocido por decisiones técnicas e imparciales, siempre basadas en la letra de la ley. Pero nadie sabía que, tras la toga y los protocolos, albergaba un corazón inquieto. Había sido criado en una familia católica, pero abandonó la fe en su juventud, tras una pérdida familiar que jamás consiguió explicar. Desde entonces, cargaba una duda silenciosa que ni la razón jurídica lograba borrar por completo. Y ahora, frente a un padre que hablaba con tal convicción sobre la esperanza, algo en él comenzaba a ceder. No era emoción, era memoria, era nostalgia de algo que él mismo había enterrado, y que ahora parecía querer resurgir. Mientras tanto, el padre Luis narraba con calma el día en que conoció a aquella familia. Dijo que los vio por primera vez en una plaza marginal de la ciudad, repartiendo pan y orando con desconocidos. No predican para convencer, predican porque creen, y su fe molesta porque expone el vacío de quien ya no cree en nada. Esas palabras flotaron en el aire como una confesión colectiva no pronunciada. El juez cerró los ojos brevemente. La fiscal cruzó las piernas y apretó los labios, incómoda. El abogado de la familia bajó la cabeza, como quien finalmente se siente defendido de verdad. Era como si todos supieran, en ese instante, que aquel juicio había sobrepasado los límites de lo jurídico. Lo que estaba en juego no era ya solo la legalidad de una acción, era el coraje de permitir que la fe encontrara espacio en un mundo donde todo necesita ser explicado, registrado, sellado. El juez se levantó de forma abrupta, lo que captó la atención de todos. Dijo con voz temblorosa que la audiencia entraría en receso de 15 minutos. Nadie entendió la razón inmediata, pero todos percibieron que había algo fuera de lo común en esa decisión. Él salió de la sala sin mirar a nadie, dejando tras de sí un rastro de inquietud. Los jurados intercambiaron miradas, los abogados cuchicheaban, y la fiscal intentaba mantener el control, fingiendo tomar notas mientras, en realidad, miraba al vacío. La familia en el banquillo permaneció en silencio. El padre apretaba las manos de su esposa como si fuera el último hilo de seguridad en ese lugar. La hija solo miraba fijamente al suelo.
El único que parecía completamente tranquilo era el padre Luis. Permaneció sentado, inmóvil, con el Nuevo Testamento aún en las manos. Sus ojos no parecían observar la agitación, sino ver algo más allá. Afuera, el juez caminaba por el pasillo con pasos cortos y desorientados. Se detuvo frente a una ventana y permaneció allí unos instantes, contemplando el cielo de la Ciudad de México, donde comenzaban a formarse nubes grises. Pensó en su padre, que siempre decía: «La justicia de los hombres solo es verdadera cuando no olvida la justicia de Dios». Hacía años que no recordaba esa frase, pero ahora surgía con fuerza, como si alguien invisible la susurrara. Se pasó las manos por el rostro, respiró hondo y regresó. Al volver al tribunal, todas las miradas se volvieron hacia él. Había algo diferente. Menos rigidez, menos pose, y por primera vez, su voz sonó más humana que técnica. Antes de proseguir, quiero agradecer al padre Luis por recordarnos que la justicia es, también, un ejercicio de conciencia. Esa frase no estaba en el protocolo. Siguió un breve silencio tras las palabras del juez, pero un silencio distinto. No era el mismo silencio burocrático de espera de sentencia. Era un silencio cargado de algo más: vergüenza, reflexión, tal vez hasta arrepentimiento. El padre Luis hizo un pequeño gesto de asentimiento en agradecimiento y discretamente comenzó a guardar el Nuevo Testamento en su carpeta. No dijo nada más. Comprendía que su misión ya estaba cumplida. Era como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar y que el resto correspondía al corazón de cada persona allí presente. El fiscal, visiblemente incómodo, pidió la palabra de nuevo, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Hizo consideraciones procedimentales, citó jurisprudencia, intentó reafirmar sus argumentos anteriores, pero nadie escuchaba con la misma atención. Era como si las palabras chocaran contra un muro invisible que se había levantado tras el testimonio del padre. El juez solicitó que los jurados se retiraran para deliberar. El grupo se levantó lentamente, como aún procesando todo lo ocurrido. En un rincón, la adolescente apretó la mano de su padre y por primera vez en el día, esbozó una sonrisa. Fue un gesto pequeño, casi contenido, pero lleno de significado. El padre la miró de lejos y respondió con una mirada serena, sin necesidad de palabras. Durante los minutos siguientes, el ambiente en la sala fue de espera tensa y contemplativa. Nadie alzaba la voz. Nadie miraba directamente a los demás. Era como si todos regresaran a su interior, tratando de entender qué exactamente estaban juzgando allí. Cuando el jurado regresó, la sensación era clara. Algo había cambiado, no solo en la decisión, sino en cada persona presente en esa sala. El juez retomó su lugar con una expresión difícil de descifrar. Tenía la mirada fija en el papel ante él, pero su mente estaba en otro sitio. El presidente del jurado, un hombre de voz grave y porte firme, se puso de pie y declaró: «Por decisión unánime, este jurado considera a los acusados inocentes de todos los cargos». El anuncio no estuvo acompañado de celebración. No hubo aplausos ni reacciones efusivas. Lo que siguió fue un silencio tan intenso que parecía casi sagrado. La adolescente cubrió su rostro con las manos y lloró, siendo inmediatamente abrazada por su madre. El padre miraba al vacío, con los ojos humedecidos, como quien aún no comprende que el peso finalmente se ha levantado de sus hombros. Uno de los jurados se secó discretamente las lágrimas con la manga del saco. La fiscal simplemente bajó la cabeza, sabiendo que había perdido, y que, en esta ocasión, perder significaba mucho más que una derrota técnica. Padre Luis permaneció donde estaba, contemplando la escena como quien asiste al cumplimiento de una promesa. No sonrió, no celebró. Simplemente cerró los ojos por un instante, como entregándolo todo en una oración silenciosa. Entonces, el juez se dirigió a los acusados con un tono sorprendentemente personal. La justicia no es ciega. A veces solo se olvida de abrir los ojos. Hoy los abrimos.
y con eso dio por concluida la sesión. Poco a poco, los presentes se levantaron. Muchos no decían nada. Simplemente pasaban junto a Luis y asentían con la cabeza, discretamente, como si reconocieran algo a lo que no sabían ponerle nombre. Cuando él finalmente abandonó el tribunal, no había prensa, ni reporteros, ni flashes, solo un cielo nublado y una leve brisa, como si el clima mismo de la ciudad reconociera lo que había sucedido allí dentro. Y tal vez, de algún modo, lo reconociera de verdad. La noticia de la absolución no encabezó las portadas de los grandes diarios. Ningún canal de televisión cubrió el juicio. Pero curiosamente, la historia se difundió. Comenzó entre los miembros de la pequeña iglesia que la familia frecuentaba. Luego, entre los vecinos que conocían el proceso y guardaban silencio por miedo. En pocos días, comunidades cristianas de todo el país compartían el relato, no como un escándalo jurídico, sino como un testimonio. El sacerdote que hizo que la justicia recordara a Dios, decían algunos. Otros llamaban al episodio el juicio que despertó conciencias. Y también había quienes simplemente comentaban que algo extraño y sagrado había ocurrido en aquel tribunal. Nadie sabía explicarlo con exactitud, pero todos sentían que aquel día había sido especial, no por la victoria en sí, sino por la forma en que se había logrado. Padre Luis, por su parte, regresó a su parroquia sin alterar su rutina. Celebró la misa del día siguiente como siempre, con la misma sencillez y firmeza de quien sabe que la fe no necesita escenario. Algunos feligreses lo abrazaban más largo de lo habitual, otros simplemente lo contemplaban con mirada distinta. Él no hablaba del juicio a menos que le preguntaran, y aún así, hablaba poco. Decía solo que, cuando la verdad entra en un lugar, incomoda, pero si no es rechazada, transforma. Eso bastaba. En las semanas siguientes, comenzaron a surgir relatos de personas que volvieron a la iglesia después de años. Jóvenes salían a las calles con más valor, llevando mensajes de esperanza sin tanto temor a las críticas. Y en muchos de esos encuentros, cuando alguien mencionaba el nombre de Padre Luis Toro, bastaba un leve gesto con la cabeza. Como quien dice, sí, ya escuché. En una noche de viernes, semanas después del juicio, Padre Luis permaneció más tiempo en la iglesia tras la última misa. Las luces ya estaban apagadas, salvo por las pequeñas velas encendidas ante el altar. Se sentó en el banco más alejado de la nave central, donde la penumbra era más densa, y sacó de su maletín el mismo Nuevo Testamento que llevaba al tribunal. Pasó los dedos por la cubierta, notando las marcas del tiempo. No leyó nada, solo sostuvo el libro como quien se aferra a algo invisible. Sus ojos estaban fijos en el crucifijo en lo alto de la pared, pero su mente volvía a aquel instante exacto, ante el juez, cuando tuvo la certeza de que no era él quien hablaba. Había algo en ese momento que no procedía de él, y él lo sabía. Era de esas certezas que no se explican, solo se reconocen, como cuando un niño siente que lo observan con amor, aunque no vea a nadie. Permaneció allí largos minutos, en absoluto silencio. Ninguna oración, ninguna palabra, solo la respiración apacible de quien lleva un peso que no es carga, sino misión. En un momento dado, dejó escapar una breve sonrisa, cansada, como quien comprende que todo aquello nunca fue cuestión de ganar o perder. Fue cuestión de recordar. Recordar al mundo, y a sí mismo, que aún existen cosas que no pueden corromperse. La fe, la verdad, la dignidad. Cuando por fin se levantó, apagó una a una las velas con un suave gesto de la mano. El olor a cera derretida seguía en el aire. Al salir por la puerta lateral de la iglesia, sintió el viento frío de la noche rozándole el rostro, y por un instante se detuvo. Miró al cielo oscuro y murmuró, casi sin voz, «Gracias». Luego continuó caminando, como si nada hubiese pasado, como si todo hubiera cambiado. Quien contó la historia por primera vez no sabe decir con exactitud cómo empezó a propagarse.
Tal vez fue una de las juradas, que relató lo visto en un grupo de oración. Quizá fue alguien de la comunidad que presenció el juicio y compartió lo ocurrido durante una tertulia. El hecho es que, con el paso de los días, la historia del sacerdote en el tribunal comenzó a repetirse en distintos lugares, en iglesias pequeñas, en reuniones de jóvenes, incluso en colegios donde profesores católicos usaban el caso como ejemplo de coraje espiritual. Y lo más curioso era que, en cada nueva versión, no sobresalía la victoria en el proceso, sino el ambiente que se había instalado en aquella sala. Comentaban que la temperatura parecía haber cambiado, que había un peso en el aire. Otros afirmaban que sentían como si el tiempo se hubiera detenido durante el testimonio. Y muchos aseguraban, eso no fue normal, eso fue Dios. En un humilde barrio periférico, una anciana que apenas salía de casa pidió ir a la misa solo para escuchar al padre en persona. Le dijo a su hija, «Quiero ver con mis propios ojos quién hizo llorar al juez». En otra ciudad, un universitario que había sentido vergüenza de declarar su fe cristiana, imprimió la historia y dejó una copia en la biblioteca del campus. Y también hubo quienes, al conocer la absolución, decidieron volver a evangelizar en las plazas. No por rebeldía, sino por convicción. Lo más sorprendente, sin embargo, era que todas esas personas hablaban de algo que no habían presenciado. Ninguno había estado en el tribunal, y aún así, hablaban como si lo hubieran visto, como si hubieran sentido lo mismo, como si, de algún modo, aquella experiencia hubiera atravesado el tiempo y el espacio para tocar sus corazones. Lo que nadie supo explicar, y ni siquiera el juez intentó, fue lo que realmente sucedió durante esos minutos en que Padre Luis habló. Algunos decían que la luz en la sala era distinta, más suave, como si no proviniera solo de las ventanas. Otros afirmaban que el tiempo parecía haber ralentizado, como si cada palabra del sacerdote resonara con más fuerza de lo normal. Uno de los guardias, que llevaba casi 20 años en el tribunal, comentó días después que nunca había sentido un silencio así allí. No era miedo, no era respeto, era otra cosa, parecía reverencia, relató. Algunos creían que era exageración, otros preferían no comentar. Pero quienes estuvieron presentes sabían, no fue un juicio cualquiera. Y hasta los más escépticos salieron de aquella sala con la extraña sensación de haber presenciado algo irrepetible. El propio juez Dávila nunca volvió a hablar públicamente de aquel día. Continuó ejerciendo sus funciones con la misma seriedad, la misma precisión. Pero algo había cambiado en él. Empezó a levantarse más temprano, a caminar en silencio antes de cada audiencia. Un domingo fue visto entrando discretamente en una iglesia, algo que no hacía desde hacía décadas. No se quedó para la misa. Solo entró, se sentó en el banco del fondo, guardó silencio unos minutos y se marchó. Confesó a un amigo cercano que no sabía explicar por qué, pero sentía la necesidad de dar las gracias. Dar gracias por haber escuchado algo que él mismo ya no recordaba que existiera dentro de sí. La fe. La historia, por más sencilla que pareciera, ya no pertenecía al tribunal. Se había filtrado por las rendijas de las ventanas, por los pasillos, por las miradas de quienes la presenciaron, y ahora vivía en el silencio de los que fueron tocados, sin ruido, sin titulares, sin alaracas. Después del juicio, nadie supo con certeza por dónde anduvo Padre Luis. Siguió celebrando misas, atendiendo confesiones, visitando enfermos como siempre hizo. Pero hubo un detalle que empezaron a notar algunos. Evitaba las entrevistas, rechazaba invitaciones a conferencias e ignoraba convocatorias para actos públicos. «No soy héroe de nada», decía con una discreta sonrisa. «Solo fui donde Dios me llamó». Algunos fieles más cercanos preguntaban por qué nunca contaba los detalles de aquel día. Y él respondía siempre igual, «Porque no fui yo quien habló». Eso confundía a las personas, pero él no aclaraba más. Simplemente continuaba haciendo lo que siempre hizo, servir, como si en el fondo aquella experiencia hubiera sido suya,
pero no para él, como si hubiera sido solo un canal. Meses después, un seminarista preguntó al padre por qué aún conservaba aquel maletín de cartón tan viejo. Siempre estaba apoyado en un rincón de la sacristía, junto a la sotana. Padre Luis solo miró el maletín, sin tocarlo, y respondió: «Con él entré al tribunal». El seminarista rió y dijo: «Pero usted ni siquiera usó lo que estaba dentro». Y el padre, aún mirando el maletín, replicó: «Lo usé todo, solo que no era para mostrar, era para recordar». Esa respuesta quedó grabada en la memoria del joven por años. Más tarde él mismo contaría esto en un retiro, y muchos llorarían al escucharlo. Nadie sabía qué había dentro de ese maletín, ni siquiera él, pero algo decía que, si algún día se abriera, no encontrarían papeles. Quizá solo silencio. Y así fue como todo terminó. O comenzó. No hubo despedidas, ni finales espectaculares. Padre Luis simplemente siguió. Y con el tiempo, su presencia en aquel tribunal se convirtió casi en leyenda contada en las comunidades, como una de esas historias que nadie duda, aunque no se sepa si sucedió exactamente así. Algunos dicen que ni siquiera fue convocado, que apareció allí por azar. Pero quienes acudieron jurarían que su nombre figuraba en los documentos. Otros afirman que, al salir del tribunal, pasó junto a una anciana que lo reconoció de un antiguo sueño. Y hay quienes aseguran que, aquella noche, el cielo de la Ciudad de México se volvió más claro, a pesar de no haber luna. La verdad, nadie la sabe con certeza. Pero todos coinciden en algo. Aquel día la fe venció, y nadie salió igual de allí. Y ahora te pregunto, si fueras tú quien estuviera en ese tribunal, ¿tendrías el valor de defender tu fe ante el mundo entero? Déjame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Quiero saber tu opinión. Si este contenido te edificó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos que, como este, pueden transformar tu forma de ver la vida y la fe. Y si te gusta este trabajo y quieres ayudar de alguna manera, haz clic en el botón «Hazte miembro» aquí abajo. Es una forma sencilla y poderosa de apoyar el canal y además recibir contenido exclusivo. Ahora no te vayas. El próximo video recomendado ya aparecerá en tu pantalla. Con cariño y fe nos vemos en la próxima reflexión. Dios te bendiga.